Bueno, le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Alejandro Díaz. Él es diseñador gráfico que forma parte del Interaction Design Foundation y es cofundador de la comunidad UX Venezuela junto a Luis Terán. Alejandro Díaz se inició profesionalmente como UI designer, es decir, diseñador de interfaces, de interacción, y posteriormente pasó a ser UX designer, llegando a trabajar como product manager para la empresa chilena Kunder. Product designer. Product designer, exacto. Para la empresa chilena Kunder y Draftea de México. Ajá. Actualmente UX designer en Ludicrum Technology de Croacia, para la que está rediseñando todo el producto, comenzando con la creación de design system, mapeo y optimización de flows. Ya les irá a contar de qué trata todo esto. Estrategia de conversión, creación de procesos internos de UX y estandarización de gráficas y líneas de diseño. Bueno, yo les comenté cuando abrimos con la serie nuevamente de conversatorios hace 2 trimestres con el futuro del diseño, que esta va a ser la disciplina que está ganando mayor terreno en el mundo y que es futuro, y que desde ahorita los diseñadores de formación es importante que sepan lo que es el UX designer, el UX design, y que aquí en Venezuela estamos todavía en pañales y Alejandro es uno de los pioneros y nos va a explicar de qué trata con elementos del UX, creando experiencias memorables. Entonces, bueno, Alejandro, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, y ya Lina. te doy la palabra. Okay. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, como dijo Lina, mi nombre es Alejandro. Bueno, he estado ya tiempo trabajando en UX. Bueno, hemos estado con Luis Terán también trabajando un poco como en la comunidad de UX en Venezuela, pero bueno, hemos estado un poco lentos con cuestiones de tiempo, pero hemos estado trabajando allí. A ver, ¿quién ha escuchado esta profesión de UX? ¿Quién la ha escuchado por algún lado? ¿Han leído algo sobre experiencia de usuario? ¿Hay quien ha escuchado algo de eso? ¿No? ¿No he escuchado nada? Sé que Alex sí. Bueno, buenísimo. A ver, esta es una profesión que ahorita es, creo que una de las profesiones que está haciendo como un boom en el mundo, porque básicamente nos estamos encargando de crear productos digitales. Entonces, bueno, toda esta profesión está empezando a volverse más solicitada. Quizás en Venezuela ahorita no tanto, pero probablemente en poco tiempo va a empezar a tener más solicitudes, ¿no? Entonces, por eso yo les traigo aquí esta charla, y esta charla está muy enfocada en las partes más básicas y más, como más de entrada, para entender qué es la experiencia de usuario y cómo es esta profesión. Primero vamos a ver un poco de la historia, una historia muy corta de dónde viene todo el tema de la experiencia. Una de las primeras empresas que adoptó una metodología que en ese momento no tenía nombre fue la empresa de Toyota. A finales de 1940, los fundadores de Toyota comenzaron a integrar el feedback de todos sus empleados en el proceso de construcción de carros en esa época, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Que bueno, que cuando los fundadores deciden tomar esta iniciativa de integrar el feedback de los usuarios, empezaron a mejorar su línea de producción. Y esto terminó en que Toyota fue la primera empresa que creó más carros en un año. Fue la primera empresa de todas las que están en ese momento, que también estaba Ford. Entonces, esta fue la primera, como el primer paso a que otras personas empezaran a ver de que cuando tú integras el feedback de personas que trabajan en el producto, las cosas empiezan a mejorar. Entonces, Toyota fue como el pionero, sin ellos saberlo, de esto. Lo segundo que pasó después fue en 1955 con un diseñador industrial llamado Henry Dreyfuss, que escribió un libro que se llama Design for People. Y esto lo escribió un poco también basado en toda esta experiencia que había tenido Toyota, y escribió un libro para diseñadores industriales que, bueno, se llamaba así, Design for People, que básicamente decía que si el producto, esto en términos de diseño industrial, si el producto tiene el usuario al interactuar con él tiene una mala experiencia, el diseñador industrial ha fallado. Si esta persona tiene una buena experiencia, se siente cómoda con el producto, el diseñador ha triunfado en términos de experiencia con el producto, ¿no? Entonces, este libro fue en su momento un libro que fue muy leído, porque empezaba también a asomar ese conocimiento del usuario para ofrecerle mejores experiencias, y eso hacía mejores productos, ¿no? Y esto en términos, aquí no había nada digital, todo en términos de industrial. ¿Qué sigue por acá? Bueno, nos adelantamos bastante, pero bueno, ¿qué sigue por acá? Don Norman. Don Norman fue
es uno de los pioneros en UX, pero ya como término, como profesión. Él empezó a trabajar en el 94 en Apple para ayudar a crear todos los productos, todo lo que ya conocemos. Bueno, él tuvo una fuerte influencia allí con el tema de cómo diseñar y cómo hacer los productos. Y bueno, y basado en eso, él solicitó que le pusieran un nombre a su profesión, a lo que él hacía, que era arquitecto de la experiencia de usuario. Y de ese momento es que los que conocemos ahora como la profesión de User Experience, de diseñador de experiencia de usuario, viene porque Don Norman creó el nombre a la profesión que estamos llevando ahorita, ¿no? Ajá, aquí ustedes verán, bueno, este es el creador de la WWW. Ustedes dirán, bueno, porque esto aparece aquí, que tiene que ver con la experiencia. Pero el creador de la WWW, que se llama Tim Berners-Lee, él al crear esto, creó como una conexión. Esto lo creó para básicamente conectarse entre otros científicos y poderse compartir información entre ellos. Entonces básicamente eran páginas donde le das link, te lleva a otro link, o descargabas cosas. Entonces eso era la interacción que había en ese momento. Pero la importancia de que esta persona haya creado la WWW fue que a partir de esto otras personas empezaron a ver el potencial de esto y empezaron a crear cosas, a crear contenido, a hacer otras cosas con esta herramienta tecnológica, y esto permitió que se empezaran a crear comunidades que hablaban mucho de funcionalidades, cómo debería funcionar una web o cómo debería funcionar esa interfaz, y otras personas que hablaban mucho del contenido que debería tener esa interfaz. Entonces se quedaron como estas dos comunidades allí hablando en torno a esto. Y eso se generó porque este señor creó eso, si no, no estuviéramos como en esta parte toda digital que estamos ahora, ¿no? Entonces, para mí es importante que eso se haya creado porque eso generó comunidad. Y basado en esas comunidades, cuando se empezaron a crear esas comunidades, este señor que ven acá, que se llama Jesse James Garrett, estaba dentro de esas comunidades, ¿no? Discutiendo y hablando de cómo deberían ser las cosas. Y Jesse James Garrett se dio cuenta de que habían dos polos. Había uno que hablaba de funcionalidades, de otras cosas, y otros que hablaban como de contenido, de experiencia, no sé qué. Pero como que no se conectaban, no se hablaban. ¿Qué pasa? Que Jesse James Garrett escribió un libro que se llama The Elements of User Experience, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y basado en ese libro, él unió todas estas dos comunidades que estaban allí y creó un solo proceso para poder crear experiencia. Entonces es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, estos son los elementos para crear una experiencia. Esto es como un libro para empezar. Después de que tú estás adentro hay una cantidad de metodologías y cosas que puedes hacer, pero es importante conocer las bases de cómo crear experiencias de usuario, ¿sí? Entonces aquí tenemos como estas capas que creó Jesse James Garrett en su libro, que expresa con estrategia, scope, estructura, skeleton y surface. Y fíjense que aquí está dividido en software interfaz y hypertext system, porque aquí es funcionalidades e información, y que son los dos grupos que estaban como discutiendo en comunidades en ese momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos también dos cosas. Tenemos que esta parte de acá es la abstracta, esta parte aquí es donde, de hecho, en procesos de diseño, cuando tú eres diseñador, cuando vas a diseñar algo, primero conceptualizas qué vas a hacer. Entonces es un momento donde tú conceptualizas, entiendes qué es lo que necesitas o cuál es el target de esto, entonces de ahí vas a diseñar. Aquí funciona igual, tienes una parte abstracta donde tienes la parte conceptual y después te vas a la parte visual. O sea, porque al final los diseñadores nunca vamos a diseñar un logo y vas directo y haces un logo y lo entregas, sino que vas y conceptualizas las cosas y haces las propuestas que tienes que hacer. Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Nadie? Ok, perfecto. Ajá. Tenemos una primera fase, que es la parte estratégica. ¿Qué pasa con esta parte? Este es como un edificio. Si yo este edificio lo creo y esta parte de aquí, las bases las hago mal hechas, y después el segundo piso va a quedar mal porque ya lo hace, eso se va a derrumbar cuando llegue arriba. La experiencia funciona igual. Si nosotros esta parte la pasamos y después pasamos esta y la otra y solo nos vamos a la última, que es la parte visual que probablemente muchos conocemos, todo se va a derrumbar en algún momento, ¿no? Por eso esta parte es súper importante. Entonces, ¿qué es la estrategia en términos de los elementos de UX? Bueno, es la parte donde vamos a hacer investigación, tenemos que tener una visión de negocios. Eso es entender cuáles son las metas del negocio,
las marcas, ver métricas que tiene el negocio, hasta dónde quieren llegar, y en la parte de usuarios saber quiénes son los usuarios, hacer unas personas, quizás metodologías como Empathy Map que la vamos a ver más adelante. Pero en esta fase donde vamos a definir todo lo que tiene que ver con dónde quiere llegar el negocio y si los usuarios en realidad necesitan lo que la persona o lo que la industria está queriendo ofrecer como producto o solución. Entonces, si nosotros no sabemos esto y no investigamos bien estas partes, probablemente las otras partes no van a estar tan bien, porque no tenemos una base estable de experiencia. Entonces, en las partes de estrategia, estas partes son como muy de metodologías, porque es lo que usamos para poder crear buenas experiencias. ¿Qué tenemos? Bueno, cuando definimos los business goals son las metas del negocio. O sea, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas a futuro? ¿Dónde quieren llegar la empresa? Bueno, eso lo necesitamos saber nosotros para poder estructurar todo. La marca, tenemos que tener en cuenta por lo menos el branding. O sea, ¿qué branding tiene la marca? ¿Cómo habla la marca? Eso lo tenemos que conocer porque usualmente el branding está, y eso todavía pasa en muchas empresas, hasta afuera y en todos lados. El branding está por aquí o marketing y UX o producto está por acá. Entonces no se hablan y empezamos a tener problemas de interacción. Y eso no puede pasar. Pregunta. O sea, eso me recuerda, no sé si tiene que algo que ver, pero me recuerda al desarrollo de un videojuego llamado Sonic X-Treme. Ajá. El chiste es que los creadores no se podían poner de acuerdo en lo que había posibilidades de comunicación entre Sega de América y Sega de Japón y al final tuvieron que ganar el juego. Sí, claro, sí. O sea, lo importante de esto siempre tiene que haber una comunicación entre estos extremos. Y eso, te lo digo que pasa mucho, y cuando digo que pasa mucho, que pasa en todo el mundo. O sea, en cualquier país, Estados Unidos, lo que sea, hay estos problemas de comunicación que no se comunica producto con marketing o branding o lo que sea. Entonces, es importante que nosotros como diseñadores UX podamos tener en cuenta todo lo que es branding y saber cómo está funcionando eso para poder integrar todo eso al proceso que vamos a llevar, entendiendo que sea un producto nuevo. Las métricas son súper importantes, bueno, de hecho en todo el proceso, pero en este proceso más, porque aquí si ya es un producto que está elaborado, debemos saber cómo está funcionando eso, cuántas personas estás teniendo, si estás teniendo personas, cómo está funcionando, cómo está el customer service, está funcionando bien, estás teniendo quejas o no estás teniendo, dónde la estás teniendo. O sea, todo lo que es métricas, que se usa mucho Analytics o bueno, mapas de calor o lo que sea que necesitemos en ese momento, todo lo tenemos que tener acá. Entonces, aquí yo puse como unas métricas, que son métricas de Google Analytics. ¿Alguien conoce Google Analytics? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Ok. Bueno, Google Analytics te da como una métrica de muchas cosas. Entonces, bueno, aquí por lo menos está la tasa de conversión. Aquí 13%, pero si esta tasa de conversión, que es la tasa de, si tú tienes un goal dentro de una meta dentro de una página web y eso no se está logrando, eso se refleja acá. Si esto dijera, no sé, menos 5% o lo que sea, o en rojo, ya ahí hay un problema de algo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre tener en mente estas cosas. Y que tengo aquí arriba, que es el Business Model Canvas, que también está el US Canvas, que es parecido, básicamente es un framework o una herramienta que utilizamos para poder organizar las cosas. Porque en este trabajo es muy importante estar organizado y poder sacar la mejor información. Por eso usamos este tipo a veces de framework para poder organizar todas las cosas y poder tener una solución más exacta de lo que queremos. Alejandro, Dígame. sobre el Business Model Canvas, es decir, que no necesariamente el PO o el Product Manager debería manejar ese modelo, pues, ese framework, ¿no? Para hacer No necesariamente. De hecho, o sea, yo sé por qué es la pregunta, porque en general, cuando en algunas empresas los UX designers no como que no toman eso, sino que los project managers toman eso y ellos se encargan de eso y más nadie lo ve. Pero en realidad no, porque, o sea, lo pueden hacer ellos, pero nosotros tenemos que estar dentro de ese proceso de que ellos hagan esto. ¿Por qué? Porque entonces ellos van a terminar el proceso, nos van a decir, hay que hacer esto, y nosotros no vamos a saber por qué lo van a hacer. Y no lo entiende. Dice, bueno, lo diseño, pues no sé por qué lo estás haciendo. Entonces sí es importante que uno proactivamente como diseñador trate de meterse como, por lo menos a escuchar de cómo están haciendo las cosas. Pero sí, nosotros deberíamos hacer eso en realidad. Ok, la segunda cosa importante dentro de la parte de estrategia es, bueno, la parte del usuario, ¿no? Porque es la persona que va a interactuar con nuestro producto, bien sea digital o lo que sea. Porque en este caso, cuando hablamos de producto, es cualquier cosa. Puede ser una aplicación, puede ser una página web, pero puede ser un producto también, físico. Eso al final funciona igual a nivel de estructura, en ciertos casos. Entonces, bueno, tenemos como varias cosas que vamos a usar, que son las encuestas,
las entrevistas con usuarios, hay una cantidad de cosas que podemos hacer. Hay una cosa que se llama Contextual Inquiries, que básicamente es una metodología más de antropología, es mucho más densa. Es como que te metes dentro del problema que existe para entender bien qué es. Es como que hay un problema acá de algo y yo me vengo para acá y estoy aquí, 2 meses viendo cómo funciona, entonces ahí tomo la decisión. Estas cosas son más extremas, pero si se hacen en el de producto, dependiendo de la complejidad de la aplicación que quieres hacer, si necesitas entender de raíz todo lo que necesitas, pues te vienes para acá y estás un mes metido en algún lado donde tienes que solucionar. Tenemos los user testing y tenemos la creación de personas, que son metodologías. Los user testing nos ayudan a testear cosas en fase temprana. O sea, cuando digo fase temprana es hacer 3 líneas en un papel, quizás por decir, hay gente que lo hace en papel y dice, mira, ¿a dónde tocarías aquí si quieres hacer? Le daría aquí. Chévere. Entonces, son cosas son metodologías para poder testear. Igual testeamos nosotros a veces con prototipos ya creados en Figma que nos ayudan a hacerlo más rápido, pero bueno, hay varias formas de hacer. Personas, básicamente son los user personas, son una metodología que usamos para poder tener un usuario referencial. Cuando digo referencial, es que hay varias maneras acá. Hay unos que llaman protopersonas, que son como un usuario ficticio creado por la misma empresa con conocimiento que tiene sus usuarios y crea como protopersona, ¿no? Que a veces ayuda a la empresa porque no tengo, ojo, esto también es dinero. Entonces hay gente que, bueno, no tengo dinero para contratar a unas personas, para hacer una entrevista, bueno, vamos a hacerlo así. También hay después vamos a ver eso. Pero también están las personas donde entrevistas a una cantidad de personas, no sé, 20, 30 personas, y de toda la entrevista, bueno, sacas cuál es el perfil de tu usuario. Entonces ya tienes como una referencia como más allegada a lo que son tus usuarios y por ahí te puedes ligar, te puedes guiar con todas las decisiones que hayas a tomar. Ok, ¿cuáles son por lo menos que como diseñadores UX usamos en esta fase? Bueno, usamos el Lean UX Canvas, que lo está diciendo para organizar información, saber cuál es el problema, los usuarios, las ideas de soluciones y otras cosas que tenemos abajo. Tenemos también esta metodología que se llama los 5 por qué, que básicamente vas poniendo el problema arriba y vas preguntándote por qué, y al final, en teoría, deberías tener como el problema exacto o el problema principal de la solución. Porque ¿qué pasa muchas veces en esta industria? Que te dicen, no, bueno, es que el problema es que el usuario, no sé, no puede acceder o no puede recuperar clave. Y resulta que el problema no es ese, y de hecho esto es algo real. El problema no es ese, el problema es que tenías 20.000 botones en la parte de acceso para registrarte y el usuario no sabía a cuál darle. Entonces, si no haces este tipo de metodología, nunca vas a saber qué es eso. Solo vas a solucionar lo que te dicen y no vas a saber en realidad cuál es el problema. Entonces, bueno, tenemos como análisis de competencias, que esto también como parte de UX Designer lo deberíamos hacer, pero usualmente lo hacen los Product Managers. Y está toda esta parte de Customer Journey Map, que es donde empiezas a mapear todo el proceso de los usuarios en cualquier plataforma. Instagram, decir cualquier cosa, o no sé, TikTok. Mira, el usuario se registra aquí, pero cuando se registra aquí, Berro tiene mala experiencia porque no sabe acá, entonces bueno, baja un poco la experiencia en ese momento y llega aquí y después vuelve a subir. Ese mapeo nos permite saber dónde están los puntos de roce con el usuario. Ahí dice, mira, es que aquí hay un problema, vamos a ver cómo podemos resolverlo, o quizá no podemos resolverlo porque a veces también pasa, pero bueno, es necesario hacerlo. Y estas son como las herramientas de la parte de personas ya, la otra era más de negocio. Que bueno, los protopersonas, todo el tema de usabilidad, las métricas y bueno, todo lo que es entrevistas como tal. ¿Hasta la parte de estrategia tiene alguna pregunta? ¿No? Okay. ¿Qué sigue después de esto? Ya nosotros tenemos definida cuál es la estrategia, tenemos un conocimiento del negocio, tenemos conocimiento de los usuarios, sabemos a dónde queremos ir con el producto, sabemos cuáles son las necesidades del usuario y por qué las vamos a resolver de esa manera. Entonces ahora vamos a la parte de scope, que hay aquí básicamente saber, que es súper sencillo, saber qué vamos a construir y saber qué no vamos a construir. Y cuando hablo de construir es diseñar, saber qué feature se va a diseñar y qué no se va a diseñar. Entonces en esta parte definimos todo esto. ¿Y cómo lo definimos? Bueno, hay varias cosas. Cuando ya tenemos toda esta información, nuestro siguiente proceso es empezar a definir qué funcionalidad va a resolver el problema que ya definimos anteriormente. Entonces, empezamos a buscar acá, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es bueno, necesitamos crear un login o necesitamos crear un drop-down para hacer tal cosa o lo que sea. Entonces, esta cantidad de ideas, empiezan a bajar muchas ideas de cómo resolver esto, ¿no? Y nos vamos a llenar con en la industria le decimos backlog, que es como el listado de tareas que tenemos que hacer,
para terminar el producto. Entonces ese backlog lo vamos a llevar, lo vamos a tener aquí, y esto después lleva un proceso, ¿no? Después de que tenemos esto acá, venimos a esto. Entonces tenemos la cantidad de funcionalidades en un backlog y decimos todo esto es lo que tenemos que hacer. Pero, y esto es parte importante de los diseñadores de experiencia, que se diferencia un poco quizás del tema gráfico, que es que en esta parte nosotros tenemos, esto también lo hacen a veces los product managers, pero es parte también de nuestro trabajo, es empezar a entender cuáles son las funcionalidades prioritarias y cuáles no son las prioritarias. Entonces empiezas a hacer las metodologías de poder separar y decir, bueno, mira, esto es lo importante, lo básico para que esta aplicación salga, y esto no es tan importante, pero debería ir en un futuro, ¿no? Entonces todo esto lo empiezas a definir aquí con ideas. Esto en base en puras ideas nada más. Aquí tienes ideas y dices, bueno, esta idea debería ir principal, esta no, esta qué. Entonces, eso es lo que hacemos en esta parte. En esta parte también empezamos a definir contenido. Y sabemos que en toda la industria de diseño como tal, el contenido siempre es un problema porque nunca te dan contenido. Te mandan a hacer un voucher o lo que sea, un tríptico. El contenido, oye, ya te lo envío, pero puedes ir diseñando. Funciona casi que igual aquí a veces. Entonces, sí. Entonces es importante trabajar esta parte de contenido. Cuando contenido no digo nada más texto como tal, sino estamos hablando de imágenes, videos, qué videos van a ver, iconografía, se va a usar iconografía o no se va a usar. Todo lo que tenga que ver con lo que el usuario va a interactuar a nivel de contenido, lo tenemos que definir en esta fase. Aquí entra mucho, por eso le digo esa conexión con marketing y UX, aquí entra mucho también marketing. Mira, ¿cómo habla la marca? Bueno, habla de esta manera. Las imágenes, ¿cuáles son? Bueno, estas son las imágenes. Entonces aquí en esta fase tenemos que hacer eso, ¿no? Y estamos nada más en la segunda fase de este proceso. Por eso este proceso es tan largo, también está siendo muy solicitado y también está siendo muy bien pagado. Porque hay una cantidad de procesos y cosas que tienes que saber para poder llegar a hacer un producto que de verdad funcione y que de verdad las personas digan, oye, qué buena experiencia tuve, qué rápido funcionó esto. Entonces, cuando tenemos todo esto, tenemos metodologías de priorización. Por lo menos yo uso esta que se llama Moscú, que básicamente es cosas que deberías hacer, cosas que se pueden hacer, cosas que podrías y cosas que no vas a hacer como producto porque las ideas esas no funcionan ya en el contexto que está. Pero eso es parte también de nuestro trabajo. Entras hasta en temas de priorizar. Depende de la industria donde estés, depende con qué cliente trabajes, pero en general es parte de tu trabajo, tienes que saberlo. Ok, estas son como herramientas que usualmente he usado para esto, bueno, que es la metodología de Moscú de priorización, el Impact Formatic, que también es para priorización, y el Value Context Matrix, que también es para priorizar. Este es para poder priorizar los features que de verdad deberíamos construir como diseñadores y los que no, en realidad no deberíamos construir. Ok. Hasta ahora, ¿alguna pregunta con esto pasado? Nadie. Buenísimo. Ok, ahora vamos a una parte que es estructura. Fíjense que quizás si empiezan a investigar un poco de UX, los que quizás no han escuchado tanto, van a empezar a ver muchos videos, muchas personas, muchos influencers hablando de Figma, básicamente. Como que ¿alguno conoce Figma como herramienta de trabajo de UX? Ok, lo conocen, es básicamente una herramienta de interfaz de usuario que te permite, bueno, diseñar y te permite hacer prototipado. Esto está en Figma, de hecho, te permite hacer prototipado, un poco de cosas. Pero es lo que más uno ve cuando entras a investigar sobre experiencia de usuario, es lo que ves básicamente cómo manejar Figma, que si Figma por aquí, Figma por allá, cuáles son los patrones de UI. Todo esto básicamente casi nunca lo ven, pero es lo más importante. Entonces, por eso el tema está de último en toda la parte de UI. Entonces, la parte de estructura básicamente hay que definir, que eso también hay que definir, el diseño de interacción. Porque una cosa es diseñar un card donde tiene una imagen y un botón, y otra cosa es diseñar cómo eso va a interactuar con el usuario cuando lo usa. Esto es totalmente diferente. Los conceptual models, conceptual models básicamente es, las personas tienen un concepto de cómo funciona algo. Por lo menos cómo funciona cómo funciona una jarra o una taza, sabes que tiene un aro y tú lo agarras y te lo tomas. Si tú no conoces esos conceptos, probablemente vas a diseñar cosas que nadie ha usado, dependiendo del contexto del usuario. Nadie ha usado o nadie sabe cómo funciona, entonces no vas a entender eso y vas a diseñar algo que a ti te parece que está bien, pero el usuario no lo va a entender. Básicamente, como en términos muy generales, básicamente es eso. Aquí defines prevención de errores. ¿Qué pasa con el diseño, especialmente con el diseño de experiencia de usuario? Es que los usuarios interactúan con una interfaz que probablemente van a cometer errores. Van a meter
van a meter los email mal o la clave mal, o van a ver clic en otro lado y se van a ir para atrás y no van a hacer o sea, todo eso hay que buscar prevenirlo. En esta fase tienes que pensar también en todo ese tema de prevención de errores. Tenemos arquitectura de información, que es básicamente cómo la información se va a ver dentro de la plataforma, lo que sea. No sé si les ha pasado en algún momento que entran a un e-commerce, lo que sea, y no sé, están buscando algo y empiezan a abrir pestañas y pestañas. Entonces, ¿dónde estaba? Y abres, será aquí, en esta categoría. Entonces, al final a veces nunca consigues la cosa, o lo viste una vez, pero después se te perdió y no lo conseguiste más donde estaba. Eso pasa porque no hay una buena estructura, no hay una buena arquitectura de información. Entonces, la información que está plasmada está donde no debería estar. Básicamente la arquitectura tiene que estar dentro, o sea, tiene que estar etiquetado con lo que el usuario piensa que hay adentro. Si yo digo que aquí café, debería todo referenciado a café. Y estructura de contenido, igual lo vamos a hacer aquí. Entonces, lo que le estaba hablando del diseño de interacción, básicamente esto. Tenemos la experiencia de usuario, que es todo lo que engloba, y el diseño de interacción es todo lo que va a interactuar con el usuario. El tiempo que va a estar, que se carga algo, o sea, todo lo que se refiere a la interacción con la plataforma, lo vamos a ver acá. La estructura, bueno, lo que decía, conceptual model. Entonces, es como, esta persona tiene una idea de cómo funciona, esta persona tiene otra idea de cómo funciona. Si yo no conozco a este usuario, yo le voy a dar esta caja creyendo que va a haber esto y va a haber esto, probablemente. Entonces, por eso es importante como conocer a tu usuario para saber qué es cómo él interpreta las cosas. Manejo de errores, hablaba de esto. Cuando hay un formulario, si tú metes, que eso pasa mucho en Venezuela en muchas páginas, que tú metes como algo y está malo, nadie te dice nada, no sabe. Hasta que no le das como enviar y te dice, todo esto está malo, tienes que volver a borrar todo, porque no hay manejo de error. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, manejar error, y esto sobre todo. Fíjense que aquí dice 404. ¿Quién sabe qué es 404 como falla de internet? ¿Alguien sabe? Yo no sé, por lo menos. Sé que es un error. Pero si yo le digo que no hay internet, es diferente. Yo, no hay internet, ya. Entonces tengo un problema yo. Pero este tipo de cosas que son muy técnicas no pueden pasar porque nadie sabe, nadie conoce tantos tecnicismos de la web. Bueno, con la arquitectura de información, aquí puse Maricondo. Esto de hecho se lo robé a Adrián, que él dice que Maricondo, Adrián Solca, es un diseñador UX que hemos tenido contacto, que está en México, que ha dado varias charlas también. Pero dice que Maricondo es como una representación de todo el tema de arquitectura de información. Si no lo han visto, está en Netflix. Es una persona que lo que hace es ayudar a otras personas a organizar sus casas. Y básicamente lo que hace ella es, si, no sé, todas las cosas de baño van acá, todo va acá. Si todo va acá, entonces lo que hace es organizar todo. La arquitectura de información se encarga de eso. Organizar las cosas donde deberían ir, para que el usuario tenga una mejor experiencia al buscar cualquier cosa. Bueno, algunas herramientas que se usan para esta parte por lo menos. En la parte de arquitectura, por lo menos de información, los sitemap, que básicamente es definir el home que va dentro de cada sección. Esto es importante que lo tenga. Y esto a mí me gusta mucho, que se llama los card sorting, que son básicamente, tú le dices a tu usuario que organice cosas dentro de categorías. Entonces, al final, el usuario te está diciendo cómo ellos entienden que se debería organizar. Entonces te da como un mapa más amplio de cómo deberías organizar tus cosas. Ok, ya falta nada más dos. Entonces, aquí de hecho tenemos las dos. Tenemos Skeleton y el Surface, ¿no? En la parte aquí Skeleton es donde tenemos toda la parte que todo el mundo conoce, que es el diseño de interacción, navegación, Information Design y el UI, que es el User Interface. Entonces, en esta parte de estructura, o sea, la interfaz como tal. Aquí es donde empezamos a definir. Fíjense que de todo lo que hemos pasado, no hemos llegado a nada visual como tal. O sea, ahorita que estamos llegando acá. Fíjense que aquí empezamos a definir componentes. Componentes de una aplicación o lo que sea. Y empezamos a definir también cómo empiezas a hacer tab, porque ya lo habías definido antes, pero empiezas a implementar esas cosas. Empiezas a definir cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces empiezas a definir, mira, vamos a tener unos botones, unos tabs, no sé qué. Y esto es básicamente en prototipado, que son cosas blanco y negro, solo para que puedas tener tú la visual de tu idea. Y más adelante trabajes como en la parte visual. Entonces, tenemos también aquí en esta parte, la parte de navegación. Fíjense, o sea, todo lo que yo les he conversado, esto es solo para
esto es parte del trabajo que debería hacer un diseñador de experiencia de usuario en todo su proceso de crear un producto, hasta un feature. O sea, si te dicen vamos a crear, no sé, una nueva sección de promociones, usted tiene que pasar por este proceso para entender por qué tú vas a hacer promoción. Ah, no, porque esto va a incrementar las ventas en 80%. Ah, ok, ahora entiendo, pero... entonces ahí empieza todo ese proceso. Y esto no es nada más para empezar productos, es para empezar cualquier feature nuevo que tenga una empresa. Entonces, en la parte de navegación empieza a definir cómo va a navegar el usuario. ¿Va a tener flechas para atrás? No las va a tener. O va a tener un back. O va a cerrar y se va a bajar todo lo que es interactuar. Cómo se va a ver el menú. Cómo va a pasar los tags ahí. Todo eso lo tienes que definir también en esta parte de estructura que lo defines en el prototipo. Y la estructura de contenido, ya habíamos hablado de eso más atrás. Ya está definida como cómo se comunica, cuáles son las imágenes. Ahora es estructura de esa imagen. ¿Dónde va a ir el título? ¿Qué vamos a mostrar primero? Deberías mostrar primero lo que el usuario está buscando en tu página o en tu aplicación, o lo que quiere hacer. Entonces, toda esta estructura o este diseño de comunicación tienes que verlo también en esta fase. Y esto sí va muy en la mano de los UX Writers, que son como los generadores de contenidos, pero de UX. Que son como los que se están encargando más de esto, pero en general no debería tener el conocimiento para resolver un problema allí. A ver, y los wireframes son lo que usamos básicamente para plasmar ideas de una manera rápida y que puedas tener rápido feedback de usuarios o lo que sea. De hecho, puedes hacer un testing de usuarios con esto en digital y agarras y lo mandas por email y le dices, mira, ¿dónde le darías al CTA para, no sé, al call to action para hacer cualquier acción? Ah, aquí. Ah, bueno, ya sabes que funciona. Pero esta herramienta la usamos para eso. Ah, bueno, aquí no les comenté, pero aquí hay varias fases. O sea, podemos usar wireframe así, wireframe más y también wireframe ya más avanzados con algo de color, pero no necesariamente diseño final. Usualmente a mí me gusta trabajar como este del medio, que es un poco más trabajado, pero no termina perdiendo tiempo en usar colores ni nada de eso. Es solo para ver funcionabilidad. Y aquí, bueno, lo que todos conocemos, que es la UI, que es todo el tema visual. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que aquí, bueno, aquí tenemos creo que sobre todo los diseñadores gráficos tenemos como ese plus de que tenemos un conocimiento base, porque hay muchos diseñadores UX que son psicólogos o otras cosas, que, ojo, que está súper bien porque igual la psicología tiene una parte muy importante dentro de la experiencia de usuario, pero cuando entramos en una empresa y, bueno, te dicen, mira, tienes que hacer UX, pero también hay que hacer los componentes, hay que diseñar, entonces, bueno, tenemos como un plus ahí adelante de poder entender cómo funciona todo el tema de contraste, todo el tema de la composición, todo el tema de los tamaños tipográficos, las imágenes, todo eso ya lo hemos estudiado. Entonces, bueno, en general es un poco menos difícil entrar como en esta parte, ¿no? Por eso es que es tan popular. Entonces, aquí definimos todo esto, todo como que cómo va a ser el car, va a tener unos bordes redondeados, no lo va a tener, cuáles van a ser los colores, todo eso lo definimos acá. Entonces, ese es el trabajo que vas a hacer en esta parte. Pero hay una parte que es mucho más importante que esa, que es la generación de un sistema de diseño. O sea, como diseñadores gráficos hacemos el brand book, que es una guía para las empresas para que sepan cómo van a trabajar los componentes que creamos, o el logo, o lo que sea, ¿no? O los brand corporativos que se usan para definir todos los elementos que va a tener una corporación. Esto funciona más o menos igual, pero aquí lo que hacemos es definir cómo va a funcionar cada componente, qué componentes vamos a tener, y todos los vamos a tener mapeados y definidos acá. Y esto que va a hacer dentro de Figma, sobre todo, lo que hace es que puedes seleccionar cada uno de estos componentes, definir variantes y seleccionar la variante que necesitas. O sea, ya ahorita en Figma, de hecho, o sea, puedes hacer una aplicación que, si la ves visualmente, estás como navegando en una aplicación normal, pero es solo un prototipado. Entonces, para mí es la parte más importante, porque esto lo que hace es organizar todos los elementos y los componentes que tiene una página web o una aplicación, y los tienes todos aquí definidos y documentados, si es posible, porque a veces no es tan fácil porque es trabajoso, para qué funciona cada uno. ¿Por qué hacemos esto? Porque igual como si estás en diseño gráfico, haces un brand book, si viene un diseñador nuevo y dice, voy a hacer un post de algo, pero voy a usar este color, pero ya ese color no se está usando en el brand book, no puedes usar ese color. Esto es igual, o sea, un diseñador nuevo llega aquí y dice, no, yo voy a usar esto, pero no voy a poner una flecha, voy a poner un círculo. No puedes usar un círculo. Este es nuestro sistema de diseño y no puedes modificar eso, a menos que sea muy necesario por alguna razón. Entonces, ya terminado todo esto es básicamente el trabajo de un diseñador UX. O sea, vas desde la parte más
estratégica hasta la parte más ya visual. Puedes hacer todo el tramo, puedes hacer el tramo nada más de diseñador de experiencia y te quedas como hasta que defines los wireframes y después otro diseñador hace otra cosa. Hay muchas cosas para trabajar. Hay diseñadores, hay gente que se carga nada más de research, lo que hace es investigación de usuario, no hace más nada en algunas empresas, no en todas. Hay gente que se carga nada más de la UI, que nada más se carga de las partes visuales. Hay personas que se cargan nada más de la parte estratégica, pero en general, hacemos de todo. O sea, hacemos toda la fase completa. Pero, ¿cómo trabaja esto en la industria, no? Les hablé de una cantidad de pasos que deberíamos seguir para que nos den una experiencia. Pero, cuando vas en la industria, bueno, estás trabajando con un time to market, con un tiempo de entrega. La industria también necesita hacer cosas rápido. Y bueno, a veces trabajamos con varias metodologías. Esta es una de las muchas que hay, ¿no? Que se llama doble diamante, que básicamente tenemos una primera fase, que es el espacio del problema, donde hacemos toda la metodología, pero lo hacemos rápido, yo lo hacía que en una semana o 2 semanas máximo, y tenemos toda la historia, y después pasa a la otra parte, que es la solución, donde generas todo y sale público lo que estemos haciendo, ¿no? Así se trae en la industria. Entonces, básicamente se ve así. O sea, esta parte de acá es como Scope y Strategy, por acá, y esta parte es como estructura, skeleton, cuando vamos como la parte de la solución. O sea, bueno, ya saqué todo esto acá y ahora voy a la parte de la solución y crear ya mi diseño. Así más o menos funciona la industria. Cuando uno está estudiando como tal, bueno, estudias una cantidad de cosas y te dice esta es la metodología que quieres llevar. Pero en realidad cuando entras hay muchas metodologías que se han creado en función a que la industria va muy rápido y todo va muy rápido. Ya ahorita estamos con inteligencia artificial, mañana no sabemos qué otra cosa hay y todo va muy acelerado. Entonces hay un libro que me parece importante que se llama Lean UX, que básicamente es una metodología Lean, que es una metodología ágil para crear productos, ¿no? Entonces esto nos permite equivocarnos rápido, pero también sacar rápido cosas. De hecho, equivocarnos rápido en función a que estoy diseñando, testeo rápido y bueno, arreglé algo, lo lancé y probablemente va a tener otros problemas, pero veo los problemas, vuelvo a echar hacia atrás y vuelvo a rediseñar. Esta es una metodología que se usa mucho para poder sacar cosas muy rápido, porque el mercado no nos dice hay que sacar cosas rápido, si no te vas a quedar atrás, básicamente. Entonces, estas son algunas recomendaciones de libros que yo he leído, que bueno, que les pueden servir quizás si quieren entrar a esto, son quizás un poco de base. Hay metodologías más avanzadas, pero todo está muy enfocado en cosas más metodológicas que otras cosas. Nos tenemos el de Piensa rápido y piensa despacio de Daniel Kahneman. Esto no es un diseñador, esto de hecho es un investigador que descubrió que el cerebro tiene 2 maneras de pensar, una manera rápida y una manera lenta. Esta es otra charla que tengo también, pero él escribió este libro y esto nos ayuda mucho para entender cómo funciona el cerebro humano. Entonces nos permite saber que en términos de conversión de una página, si yo quiero que el usuario compre rápido, yo tengo que hacer como el trabajo para que quizás ese flujo sea muy rápido, ¿no? Porque para que el usuario no se sienta a pensar muchas cosas. Esto en términos de conversión de algo, pero también en función a que vayas a entrar a una página o vayas a hacer algún tag dentro de la aplicación. Esto, 100 cosas que todo diseñador debería saber acerca de las personas, es un libro también muy bueno porque tiene 100 cosas, literalmente, de cómo funciona el cerebro de las personas cuando interactúa con cualquier producto digital. Entonces hay una recopilación de 100 cosas que son bien importantes para saber cómo funciona. Este libro de User Research, que es de Stephanie March, me parece muy bueno porque no es muy técnico, solo te da la metodología que necesitas saber de User Research. El que esté interesado en esto, el que quiera entrar en esto, debería conocer las metodologías, no necesariamente ser experto porque a menos que quiera hacer solo User Research, pero deberías conocer la metodología. Esto te da una metodología de una forma bastante simple y bueno. Continuous Discovery Key Habits, yo creo que esto puede ser otra charla, pero el tema de Discovery es algo que hacemos también mucho, que es poder entender los problemas, que va por la parte de estrategia. Y el continuo descubrimiento de este Discovery nos permite tener mejores productos, ¿no? Este libro es muy bueno también. Lean UX, ya le dije, es una metodología que nos ayuda a hacer rápido. Domain Meeting de Steve Krum es también un buen libro, porque básicamente, en resumen, te dice que, bueno, que tienes que tratar de que tus usuarios no piensen porque no quieren pensar, no porque tengan flojera de pensar, sino que, no me quiero poner muy psicológico aquí, pero el cerebro tiene una forma de funcionar y entonces entre menos blockers tú le pongas para que haga algo,
va a funcionar mejor. De hecho, trabaja con unas cosas que crea el cerebro que se llama como unas vías neuronales que va creando las cosas y ya las tienes ahí. Y de hecho, cosas como ir a tomar agua, ya sabes que te paras, le das ahí, llenas y tomas. Eso tú no lo piensas, nadie piensa eso, solo te paras y lo haces. Eso es porque está creado un canal ahí neuronal donde eso ya está ahí. Eso más o menos funciona por allí. Como que bueno, si ya tienes un canal creado para eso, no hagas pensar, no se lo cambies para que empiece a pensar en otras cosas. Y bueno, Elementos of User Experience es lo que estamos hablando ahorita. Es un libro donde está como más detallado cada uno de los pasos. Pero es un libro que bueno, si les interesa esto pueden empezar como a leer. Porque bueno, tiene mucha más información de la que yo les comenté acá. Y te ayuda como a entender muy bien de qué va el tema de experiencia de usuario. Y esto era todo, muchachos. Si tienen alguna pregunta sobre algo.